Hola a todos chicos, bienvenidos de nuevo a una clase más. Hoy vamos a comenzar trabajando con la asignatura de Historia en el tema de la expropiación petrolera y la Segunda Guerra Mundial. Vamos a comenzar primero con la expropiación petrolera y luego vamos a continuar con el tema. En la clase anterior ya habíamos visto acerca del partido oficial y la oposición. Vimos que partidos políticos surgieron y cuáles eran los partidos políticos que se opusieron a ellos. Hoy trabajaremos con un acontecimiento más de nuestra historia, que es la expropiación petrolera, que fue el 18 de marzo de 1938. Y bien, para esto necesito que saques tu libro CEP. En la página 128, ahí vas a seguir la lectura. Y también necesito que tengas a la mano un marcador de texto para subrayar las ideas principales que te van a servir para realizar actividades correspondientes al tema. Y bien, vamos a comenzar a leer en la página 128. La expropiación petrolera y el reparto agrario durante el cardenismo. Antes de la expropiación petrolera, el 18 de marzo de 1938, la industria del petróleo que operaba en México era propiedad de empresarios ingleses y estadounidenses. Junto con la minería, proporcionaba al gobierno importantes recursos. En varias ocasiones, el gobierno mexicano tuvo conflictos con las compañías petroleras a causa de la aplicación de leyes que limitaban sus privilegios económicos. Primero aquí lo que quiero que tú subrayas es a qué le pertenecían las compañías petroleras. Ya leímos de que en primera instancia fueron de empresarios ingleses y estadounidenses. Es lo primerito que me vas a subrayar, que se encuentra al inicio. Y también me vas a subrayar que el gobierno mexicano tuvo conflicto con estas compañías petroleras porque aún no respetaban las leyes que implicaban privilegios económicos. Y continuamos que en mayo de 1937, la central del sindicato se dio la tarea de presentar las demandas que exigían un contrato justo para los trabajadores. Esto ocurrió en 1937. Las peticiones expuestas por el sindicato fueron rechazadas por las compañías petroleras y como resultado a la negativa de esto, porque lo rechazaron, estalló una huelga. Como podemos ver en el libro de texto, dice: los trabajadores de esa industria se declararon en huelga en demanda de mejores salarios y condiciones laborales. Es lo que los trabajadores pedían a las compañías petroleras: mejores salarios y también mejores condiciones para poder trabajar. Las autoridades judiciales fallaron a favor de los trabajadores, pero las compañías petroleras en ese entonces, Standard, Huasteca, el Águila, desconocieron sus disposiciones. Estas compañías petroleras pensaban por encima del bien nacional, pensaban por sí mismas y por los trabajadores mexicanos no. Entonces, las condiciones de los trabajadores durante este tiempo eran muy deplorable, muy mala, y estaban llenos de riesgos de trabajo, ya que a ellos se les consideraba muy poco. Por eso, el gobierno planteó un mayor control sobre estas actividades
Y las compañías, como no respondieron al llamado de la Suprema Corte para mejorar las condiciones de los trabajadores, el 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas, ojo con el nombre del presidente durante este tiempo, que fue Lázaro Cárdenas, lanzó un mensaje a través de la radio para todo su pueblo. Y en este mensaje, ¿qué es lo que decía? Anunciaba la expropiación de todos los bienes materiales de las compañías que se negaban a acatar las leyes. Aquí dice en el libro de texto: el presidente Lázaro Cárdenas decidió entonces expropiar la industria petrolera para sujetar a la autoridad del gobierno sus bienes y administración. Durante este tiempo, México enfrentaba grandes deudas con las compañías petroleras y fue necesario el apoyo económico de todo el pueblo para subsanar esta deuda. Y los mexicanos manifestaron solidaridad entregando la mayoría de sus posesiones para poder ayudar al país. Y entonces, así el presidente Lázaro Cárdenas fundó Pemex, que significa Petróleos Mexicanos, que es la principal compañía petrolera en México. Esta decisión fue respaldada por amplios sectores de la sociedad y ofrecieron su apoyo para pagar a las compañías la indemnización que establecía la ley. Con todo esto que se juntó, se pagó una indemnización que establecía la ley. Superados los problemas iniciales de reorganización y administración de la nueva empresa pública, Pemex se convirtió en la principal industria mexicana porque la economía nacional se sostiene sobre todo de sus ingresos, principalmente del petróleo. Espero que recuerdes qué significa Pemex, Petróleos Mexicanos. Otra de las formas implementadas por el presidente Cárdenas fue el reparto de la tierra entre los campesinos del país. Y para esto se creó, subraya, el Banco Nacional de Crédito Ejidal, 1936. Primero, ya tenemos por una parte qué fue la expropiación petrolera y cuáles fueron las causas que derivaron a esto. Ahora tenemos que se implementó otra reforma que fue el reparto de las tierras a los campesinos del país. Y ya vimos que para esto se creó el Banco Nacional de Crédito Ejidal. Pero ¿para qué funcionó esto? Bueno, pues estimuló el desarrollo a través de créditos para los ejidatarios y pequeños campesinos. El reparto agrario comprendió también el empleo de la maquinaria, así como de técnicas de selección de semillas, rotación e introducción de cultivos, uso de fertilizantes y la creación de institutos, laboratorios y granjas experimentales. De esta forma, la agricultura tuvo un papel importante dentro de la producción del país durante el gobierno cardenista, el gobierno de Lázaro Cárdenas. Muy bien, chicos, espero que hayas entendido todo esto que hemos hablado acerca de la expropiación petrolera. Ahora vamos a pasar con el tema de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes, primero observa las imágenes de la página 129 que dice: el 18 de marzo de 1938, a través de todas las estaciones de radio de la República, como te había mencionado, el presidente Lázaro Cárdenas anunció la expropiación de las compañías petroleras. Y en la foto que está debajo
Lo mismo, joyas que gallos y gallinas sirvieron para contribuir el pago de la deuda petrolera. Aquí uno de los comités femeninos en la entrega de donativos. O sea, todo esto fue lo que sirvió para poderle pagar a las compañías. Y ahora sí pasamos a México en el contexto de la Segunda Guerra Mundial en la página 130. Y comenzamos con la lectura que dice: en varios momentos de su historia, México ha participado de manera directa en acciones que han cambiado o afectado a otros países, ya fuera en defensa de sus intereses o en apoyo a causas que ha considerado legítimas. Un suceso del siglo XX que ocurrió fuera de México, pero que influyó de manera importante en el curso de su historia, fue, subraya, la Segunda Guerra Mundial. Fue de 1939 a 1945. Todo eso lo vas a subrayar. Ahora dice, contrario a lo que ocurrió en los países que participaron en la guerra, México resultó muy favorecido, pues durante estos años los países industrializados como Alemania, Inglaterra, Francia y Estados Unidos no podían producir todo lo que necesitaban, ya que sus industrias estaban dedicadas a la fabricación de armas y productos para la guerra. Esto provocó que empezaran a comprar productos mexicanos, ya que en estos países pues por el momento no se podía producir porque estaban dedicados a la fabricación de armas, y se obtuvieran más recursos que beneficiaron a nuestro país, acelerando la industrialización de nuestro país y la construcción de carreteras, puertos, presas y aeropuertos. Como Estados Unidos temía que los países latinoamericanos apoyaran a los países del eje, subraya cuáles son los países del eje: Alemania, Italia y Japón, tuvo que mejorar las condiciones y relaciones con sus vecinos. Nuestro país aprovechó esto y logró un acuerdo con Estados Unidos para reducir hasta 90% su deuda externa. Fue a la vez uno de nuestros mejores beneficios porque la deuda externa de México se redujo hasta en un 90%. Eso también ayudó a la industrialización porque el gobierno tuvo más dinero para destinarlo a actividades productivas y no a pagar la deuda y sus intereses. Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, México se declaró neutral. Subraya esto, que México se declaró neutral. Pero en 1942 ocurrió algo que hizo que México se involucrara en la Segunda Guerra Mundial y que fue, subraya, en 1942, luego de que dos buques petroleros mexicanos fueron atacados por submarinos alemanes. Entonces, eso desató que México ingresara a la Segunda Guerra Mundial, el ataque a dos de sus buques, sus submarinos. El presidente Manuel Ávila Camacho, 1940-1946, decidió apoyar a los países aliados y declaró la guerra a los países del eje. Subraya el nombre del presidente en este tiempo, que fue Manuel Ávila Camacho, 1940-1946. La participación de nuestro país en esta guerra fue de dos maneras. Primero, fue
fue mediante la exportación de materias primas para la industria bélica de Estados Unidos y con trabajadores agrícolas empleados en las industrias y campos de este país. Fue una de sus participaciones durante este conflicto. Y el segundo, que México participó con el envío de elementos de la Fuerza Aérea, el Escuadrón 201, para combatir a los japoneses posicionados en Filipinas y Formosa, Taiwán, en 1945. Y podemos observar ahí una imagen que dice: el presidente Ávila Camacho condecora a un miembro del Escuadrón 201 que acudió a esto de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos un dato interesante en la página 130 que dice que en 1933 Adolf Hitler llegó al poder en Alemania encabezando al Partido Nacional Socialista. Los nazis, como se les conoce, creían que eran una raza superior y que los judíos eran considerados inferiores y eran una amenaza para la humanidad. Los nazis también persiguieron a otros grupos como gitanos, personas con discapacidad, algunos pueblos eslavos, polacos y rusos, entre otros, comunistas, socialistas, africanos, testigos de Jehová y homosexuales. Esta campaña de odio condujo al establecimiento de guetos o campos de concentración donde fueron asesinados millones de personas. El genocidio judío se le conoce como Holocausto. Y bien, chicos, estos fueron algunos de los acontecimientos durante la Segunda Guerra Mundial y ya habíamos hablado acerca de la expropiación petrolera, dos hechos que fueron en distinto tiempo, pero que a la vez tuvieron repercusiones en nuestro país. Bien, ahora te voy a mostrar las actividades que vas a llevar a cabo en casa con respecto a lo que acabamos de trabajar. Quiero que lo observes a continuación. Bien, chicos, aquí está la actividad que van a realizar. Es un pequeño cuestionario de la expropiación petrolera y el reparto agrario durante el cardenismo. Pones fecha y valor, y como ya estamos en el mes de junio, el valor es la humildad. Y aquí están las 5 preguntas que vas a completar. Ahora, el siguiente es acerca de la Segunda Guerra Mundial. Y pues son 7 preguntitas que vas a tener que contestar. Esto va a ser de la página 128 a la 131 que acabamos de trabajar. Espero que hayas aprendido un poco más acerca de los acontecimientos que surgieron en nuestro México. Y ya después vamos a continuar con otros hechos. Bien, nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.